Es para mí poder estar con ustedes en este día que pues hoy celebramos ese Dios que es tres en uno, ¿verdad? Y tener ese encuentro de fe, es una experiencia de fe, así le he puesto el nombre de los hermanos, y con el título, si creo tenemos la gloria de Dios. Y yo sé, ¿verdad?, que nada es coincidencia, que todo está en el plan de Dios. Este momento que vamos a estar aquí en este día es una cita divina, que no es coincidencia o casualidad de que estemos aquí. Dios así lo quiso. Y lo grande de eso es que si Dios te citó y si quiso que estuvieras aquí, es porque algo quiere hacer en nuestra vida. Amén. Entonces yo te voy a pedir que lo dejes ser Dios en este día, que Él haga lo que Él ya quiere hacer con nosotros. Algunos dirán, pero hermano Nick, ¿cómo es eso de dejarlo ser Dios? ¿Acaso no es Dios? Sí, lo llamamos Dios, pero a veces no lo dejamos ser Dios. Siendo Dios que tiene poder para mover la montaña más grande de nuestra vida. Amén. Entonces hoy lo vamos a dejar ser Dios. Y quiero decir, ¿verdad?, que para esta actividad, no sé qué estamos pasando, pero mucha gente llamando a la emisora nuestra, a Radio Jesús, y todos preguntando que tenía más espacio, que si podían llegar, que se tenían enfermos. Y a las personas yo decían, nosotros no tenemos que ver nada con la entrada, tienen que llamar a los hermanos, ¿verdad? Y sé que pues, llegó el momento que aquí los hermanos dijeron que ya no había más espacio. Ya le decía al hermano Saúl que teníamos que estar ya en lugares más grandes para poder acoger a toda esta gente que a la última hora querían llegar, ¿verdad? Para que puedan participar de estas actividades. Perdón, estoy como un poquito con alergia, ¿verdad? Acabo de llegar de Barcelona, de España, entonces de allá a acá, y empecé a sentirme, ¿verdad?, un poquito. Pero te quiero contar una anécdota, una historia de las mías en mi caminar con el Señor. Casi un poquito como el Señor conmigo. Pues me estaba sintiendo así. Y yo tengo, mis pañuelos todos tienen eso, ¿verdad? Tienen versículo, la 1 Pedro 2:24, y dice, por llagas y luego pongo mi nombre. Y los uso así cuando voy a predicar. También cuando vamos a consagrar a un líder o algo así, pues usamos los pañuelos. Pero es más para utilizar cuando estoy, ¿verdad?, predicando. Pero como me sentía así, siempre cargo dos. Y tomé uno, ¿verdad?, para ayudarme en el vuelo con los síntomas que estaba sintiendo. Y de repente se me perdió ese pañuelo. Incluso le dije a mi sobrino Mikey, Mikey, se me perdió el pañuelo, y él quería decir, pues vamos a buscarlo. Yo le dije, eso ya está perdido en el avión. Y bueno, lo dejamos así, ¿verdad? Después que tenía otro. Y llegamos, cuando entramos donde nos estamos quedando, yo estoy mirando en las redes sociales y hay una hermana que solicita pues, mi amistad en Facebook. Y bueno, mucha gente me solicita, ¿verdad? Y entonces yo miro las personas, entonces me manda un mensaje. Y en el mensaje dice que pues, encontró un pañuelo que tenía el nombre mío. Acababa de decirle a Mikey eso. Y le dio con mirar quién era esa persona en las redes sociales, ¿verdad? Y se encontró con la misión nuestra, y se encontró con todo lo que nosotros hacemos. Y me escribió y me dijo que si se me había perdido ese pañuelo, y yo dije que sí. Una hermana que vive en la Florida, pero es de México. Ella se llama Marta, creo que es Ureña o Uribe, no me recuerdo exactamente. Pero
me salió con eso y yo sabía que pues ese era mi pañuelo que yo estaba buscando. Y luego empezamos a hablar y primero las primeras palabras era pues yo tratando de convencerle que yo no era protestante, que era católico, ¿verdad? Entonces, pues ella es católica, pero cuando empezó a mirar todo lo que hace la comunidad nuestra, misioneros de Jesús, las misiones, los domingos de milagros, todas esas actividades, pues le interesó, pero no estaba segura, ¿verdad? Que si nosotros pues éramos católicos, pues todo esto de fe y de sanación y como bueno, no estaba acostumbrado a ver esto, pues al fin, ¿verdad? Le pude convencer de que sí éramos católicos. Y bueno, ella pues ahí pues pidió oración por su familia y especialmente por su vida espiritual. Y te lo estoy contando porque le dije que hoy aquí en esta reunión que íbamos a tener, porque pues ella estaba en el vuelo también, me imagino que ahí fue que donde lo encontró. Pues hoy vamos a pedir, ella pidió que oráramos por su fe. Y yo creo, yo le dije, mira, yo creo que no es coincidencia de que se tuvo un encuentro con el pañuelo, que se haya contactado con nosotros. Yo creo que Dios pues se vale de eso y de muchas cosas, ¿verdad? De mucho más. E incluso, ¿verdad? Uno se pone a pensar y dice, bueno, el juego de visión, empiezo a sentir, ¿verdad? Todos estos síntomas y uno diciendo, wow, tengo que ir a predicar, cantar, orar y mi voz pues no está al 100%. Pero Dios utiliza todo eso, y eso es lo que dice la Biblia. Todo lo que acontece sirve para el bien de los que le aman. Y todo. Y esa palabra todo, están las cosas buenas, las cosas malas, ¿verdad? Yo siempre digo que está la interpretación de aquel que lo está experimentando, ¿verdad? Yo por en ese momento pues no era, lo que estaba sintiendo no era algo bien, porque lo estaba experimentando yo, pero Dios tenía un bien detrás de todo eso para llegar a una persona, para que esa persona tuviera un encuentro personal con el Señor, para que descubriera su fe de nuevo. Y yo creo, ¿verdad?, que ese fue el propósito de todo eso. Y yo, pues, en esta semana hemos estado en ese debate sobre ese tema, ¿verdad? Las cosas que acontecen. Hay algunos que pues, no entendemos el por qué tiene que acontecer estas cosas, por qué tiene que pasar esto, por qué tuvo que enfermarse esta persona, morir esta persona, por qué se tuvo que derrumbar nuestros castillos o las cosas que nosotros pues, construimos, por qué no avanzaron, por qué no prosperamos, por qué. Decía el padre Emiliano aquí, que el padre descanse, que esa era una de las preguntas que él le iba a hacer a Dios cuando estuvieran delante de él. Él decía, si algún día llego a estar delante del Señor, esa es una de las preguntas que yo le voy a hacer, ¿verdad? ¿Por qué estas cosas acontecen? ¿Por qué no todos sanan? ¿Por qué no todos son liberados? ¿Por qué no todos son bendecidos? Él decía, ¿verdad?, que eran preguntas que él tenía que hacerle a Dios, porque solo él podía dar esas respuestas. Pero hablando, cuando estaba ahora en España, pues hablaba con un sacerdote que estaba ahí en esa reunión y leyó el libro de Por sus llagas, un libro que yo escribí. Y adentro de ese libro hay un testimonio de una señora que pues sufría de cáncer, y un cáncer ya que había avanzado. Y ella llegó a una de las asambleas nuestras, a unas reuniones nuestras, y pues nosotros sabíamos que ella sufría de esta enfermedad. Y ese día que llegó a la asamblea, pues sería delicada, muy delicada. Yo me acerqué a ella y le pregunté, ¿cómo estás, hermana? Y ella me respondió de esta forma. Me dijo, pues aquí estoy con hermano Nick, con este cáncer que Dios me puso para su reino y su gloria. Entonces, el debate con ese sacerdote, ¿verdad?, porque empezó a escribir y a preguntar sobre esa parte, porque yo
yo le respondí a esta señora, bueno, en el libro escribo que yo no comparto, ¿verdad?, de esas creencias, porque yo soy testigo y testimonio del poder de Dios, pero que no elaboro mucho sobre el tema, que pues es un tema profundo y que pues llega al misterio de la teología, ¿verdad?, que todavía hasta el día de hoy pues se cuestiona mucho sobre esto. Pero yo no abundé mucho, solo dije eso, porque yo no comportaba esas creencias, porque yo era testigo del poder de Dios. ¿Qué sucede? Que ella había llegado a esa asamblea con sus 5 hijos. El más pequeño lo tenía en un coche y pues ella me dijo así: aquí estoy con este cáncer que Dios me puso para sufrir su gloria. Entonces yo le tomé en las manos y le dije a la hermana, la Biblia dice, o Jesús dijo, que cuando no se pongan de acuerdo en algo aquí en la tierra, a Mateo 18, 19, Dios se pondrá de acuerdo con nosotros en el cielo. Y yo le dije, pues yo quiero ponerme de acuerdo con usted en una oración. Y ella me dijo, está bien, hermano mío. Y me dijo, ¿y en qué nos vamos a poner de acuerdo? Yo le dije, bueno, como usted me acaba de manifestar que Dios le puso este cáncer para su honra y su gloria, yo le dije, para que la gloria de Dios aumente más, vamos a pedirle a Dios que le dé cáncer a sus 5 hijos, desde el mayor que está ahí hasta el bebé que tiene aquí. Ella rápido me soltó las manos, ¿verdad? No se quiso poner de acuerdo conmigo y me miró como si yo estuviera loco. Y con tristeza me dice, hermano, ¿y qué madre desearía eso por sus hijos? Yo le dije, ¿y usted es hija de Dios? Me dijo, sí. Yo le dije, escucha bien, hermano. Como tú no lo deseas para tus hijos, así tampoco vuestro Padre que está en el cielo lo desea para ti. Y le dije lo que dijo, lo que dice la Biblia, que si nosotros que somos malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nos dará nuestro Padre? El Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuánto más nos dará nuestro Padre que está en el cielo? ¿Okay? Entonces, ese testimonio pues creó una conversación con este sacerdote, ¿verdad? Que pues me preguntaba, ¿verdad? Y él incluso se fue a asesorar con un médico teólogo, un sacerdote médico teólogo. Y el médico le dice al padre, tiene razón lo que está diciendo el hermano Neil, porque no sabemos de dónde proviene eso. Así es que yo es sacerdote. Hay cosas que provienen de Dios, hay cosas que no provienen de Dios. Entonces, llegar a una conclusión que Dios me puso, eso tenemos que tener pues confirmación de eso y estar seguros de dónde proviene eso, que viene de Dios y que no viene de Dios. Yo creo que Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros. Hasta ahí llegó esa conversación, pero ahora tengo que continuar con él porque me pidió, ¿verdad?, que le siguiera dando lo que yo opinaba, ¿verdad?, de todo esto. Y yo creo, ¿verdad?, que esta conversación que estamos teniendo es algo que también nosotros experimentamos en nuestra vida sobre lo que es la voluntad de Dios. Es que viene Dios, que no viene de Dios. Y a veces pues experimentamos mucha confusión en ese caminar, y a veces esa confusión no nos permite que nosotros nos acerquemos a Dios con fe. Es importante, ¿verdad? Mira, fe, eso es lo que fe es, ¿verdad? El apóstol Pablo, escribiendo a los hebreos, una carta le dice que fe es tener la seguridad de que vamos a recibir lo que estamos esperando. Otra traducción dijo que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no se ve. Entonces, si miramos el sinónimo de la palabra fe, es seguridad, certeza, confianza, certidumbre, convicción. ¿En quién? En Dios. Tenemos que estar seguros en Dios o de Dios.
Esto es importante porque creo que las incertidumbres que nosotros poseemos sobre la persona de Dios es lo que impide que nosotros alcancemos su gloria. Y hay muchas cosas, ¿verdad?, que circulan por ahí que a veces no nos permiten que nosotros creamos y esperemos en el Señor. Si siguen leyendo hasta el versículo 6, el apóstol Pablo pues dice esto: sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego continúa diciendo, en ese mismo versículo, continúa diciendo, porque para llegar a ser amigo de Dios, escucha lo que dice, hay que creer de que Él está y que Él galardona a aquellos que en Él esperan. Él premia, Él concede a aquellos que en Él esperan. Entonces, dos cosas para nosotros poder llamarnos amigos de Dios. La primera es creer de que Dios está, y la segunda es creer de que ese Dios que está hará en nuestra vida. O sea, el apóstol Pablo nos está invitando a nosotros a esperar en ese Dios, a esperar en Él. Pero a veces es difícil llegar a esperar en ese Dios por tantas cosas que circulan por ahí que a veces nos desvían de Dios, que crean tanta confusión y incertidumbre en nosotros que no permiten que nosotros lleguemos a ese Dios y esperemos a ese Dios y hasta tengamos miedo en pedirle a este Dios, porque desconocemos ahora si esa es la voluntad de Dios para nosotros, si Dios quiere esto, si Dios permite esto para mí. ¿Cuántas veces tú has escuchado personas hablar, expresarse así? Por ejemplo, a mí me gusta inyectar fe a toda persona. Y yo le digo a la persona, el Señor hoy te va a bendecir, el Señor hoy te va a sanar. Eso es lo que yo creo y me gusta alimentar la esperanza de las personas. A veces las personas me responden de esta forma. Me dicen, si Dios quiere, hermano Nia, si Dios permite, hermano Nia. Si vas a Centroamérica, los hermanos te dicen, primero Dios, hermano Nia, primero Dios. Yo sé que desde niños nos enseñaron a expresarlo de esa forma. Amén. Santiago dice que hay que pedir conforme a la voluntad de Dios. Y Juan también dice que hay que pedir conforme a la voluntad de Dios. Escucha cómo Juan lo expresa porque es bien bonito. La primera de Juan capítulo 5 versículo 14, Juan dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que sabemos que Él nos escucha en cualquier cosa que le pidamos conforme a su voluntad. Y si sabemos que Él nos escucha, sabemos que tendremos lo que le hemos pedido. Qué lindo es esta palabra, ¿verdad? Pues según Santiago y Juan, pues tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros a veces tratamos la voluntad de Dios como si fuera un misterio. La gran mayoría cuando te dicen, pues si Dios quiere, si Dios permite, si es la voluntad de Dios, cuando te dicen primero Dios, lo están diciendo con toda sinceridad. Además de ser una costumbre, la gran mayoría no sabe si Dios quiere eso para ellos. Entonces, conforme a lo que nos está diciendo Santiago, lo que nos dijo Juan, es que nosotros tenemos que saber que Dios quiere eso para nosotros, que es la voluntad de Él, de concedernos eso que nosotros le estamos pidiendo. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que tratamos la voluntad de Dios como si fuera un misterio, como si Dios la escondiera, la ocultara de nosotros para que nadie la conociera. Entonces, ¿cómo pedir? Esa es la pregunta que me surge de una. ¿Cómo pedir conforme a su voluntad si no la conozco? Si Dios la esconde de mí, si la oculta de mí. ¿Cómo yo sé que esto que yo le pido, Dios lo quiere para mí si Dios no lo expresa? La verdad es que Dios nunca ocultó su voluntad. Él siempre la dio a conocer, para que nosotros, conociendo su voluntad, viviéramos conforme a ella. Y así pudiéramos alcanzar amistad con Él. Entonces la pregunta del millón que surge es cómo conocer la voluntad de Dios.
Y inmediatamente pues tenemos que hablar de eso, que esto es importante. Es que nosotros católicos necesitamos tener conocimiento de este libro. ¿Y por qué es importante de que hablemos sobre eso? Porque la verdad es que a los católicos no les gusta leer la Biblia. Yo hablaba con una hermana en Barcelona, ahora esta misión que tuve ahora, y la hermana me decía, hermano, yo quiero que me explique algo. Es que yo entiendo, ¿verdad?, que necesito conocer la palabra de Dios, pero cada vez que tomo la Biblia me da pereza, me da sueño, me da de todo, hermano. Y yo le respondí, bueno, si te da sueño, toma tu siesta. Y cuando te levantes, vuelve a tomar la lectura, vuelve a leer la lectura. Mira, vamos a experimentar muchas cosas porque el enemigo no quiere que nosotros conozcamos su voluntad y que vivamos conforme a ella. Todos tenemos la Biblia, pero no todos la leen. Y es importante que nosotros tengamos conocimiento de la palabra de Dios, porque si no la conocemos no podemos conocer a Dios. Y nuestra fe en Dios, ¿verdad?, que fue lo que Jesucristo le dijo a los discípulos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 22, tener fe en Dios, de nuevo seguridad, certeza, confianza, certidumbre, convicción. Esa seguridad solo se alcanza a través del conocimiento que nosotros tenemos sobre Él. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios si no conocemos su palabra? Y yo siempre digo a las personas dos cosas el creyente tiene que hacer: conocer su palabra y luego estar en comunicación con Él. Tenemos que aprender a hablar con ese Dios. Amén. Es importante que la conozcamos. Todos la tienen. Uno llega a las casas y tú ves la Biblia ahí, y a veces abierta en algún salmo, el 91, ¿verdad? Esa página amarilla, las otras blanquitas. El Salmo 91, ¿verdad?, habla de cómo Dios protegiéndonos, ¿verdad? El Salmo dice que Dios nos protege y la tenemos como si fuera un contra, ¿verdad?, protegiéndonos de todos los monstruos que puedan llegar a nuestro hogar. Pero eso, la nunca ha sido guiada. Y nosotros necesitamos dedicarle tiempo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en este libro está lo que Dios quiere, lo que Dios no quiere, sus mandamientos, sus mandatos, cosas que Dios prescribe para nosotros. Y están las promesas de Dios. Esto es importante que nosotros entendamos esto. Nuestra fe no puede ir más allá de lo que Dios promete. Amén. Más allá de lo que Dios promete. A veces nosotros queremos alcanzar cosas que no han sido prometidas a nosotros. Amén. Amén. Es importante que conozcamos esas promesas, pero no quiero que nadie, ¿verdad?, se asuste con esto, porque yo creo que existe una promesa de Dios para cualquier problema que tú has traído hoy aquí. Amén. Hay más de 30,000 promesas de la Biblia, promesas hechas por Dios, no para el bien de Él, sino para el bien nuestro. Y promesas que no pueden regresar a Dios sin que se cumplan. Dice, así es toda palabra que sale de la boca de Dios. No regresa o retorna a Él vacía, sin que primero se cumpla. ¿Sí? Dios le dio poder a su palabra para que se cumpla, para que se manifieste. Entonces, es importante que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. Ahí vas a descubrir lo que Él quiere, lo que no quiere, lo que le agrada, lo que no le agrada. De nuevo, sus mandamientos, sus mandatos, sus estatutos, todo lo que Dios prescribe, sus promesas. Ahí está, en ese libro. Y cuando vamos leyendo ese libro, incluso ese libro nos va santificando. Y a veces cosas que nosotros pedimos, que anhelamos, pues empiezan a perder su importancia y empezamos a pedir ahora diferente, con otros propósitos, con otro fin, ¿verdad? Dice Santiago que no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal, porque pedimos, ¿verdad?, para suplir nuestros caprichos,
vicios, ¿verdad? Las cosas que nosotros anhelamos, deseamos, que más son de la carne, que no edifican a Dios en nada. La palabra nos enseña ahora a pedir. Nos enseña a cómo pedir conforme a su voluntad. Entonces es importante que nosotros tengamos ese conocimiento para que podamos alcanzar la gloria de Dios en nuestra vida. La otra cosa que necesitamos saber es que Dios desea lo mejor para nosotros. ¿Sí? Dios desea el bien para ti. A veces nosotros tratamos a Dios como si fuera una persona que lo que se deleita es en nuestro dolor y en nuestros sufrimientos. Y no quiero que nadie me malinterprete en eso, ¿verdad? Porque, pues, según la doctrina de nuestra iglesia, también, pues, los sufrimientos y las cosas que acontecen en nuestras vidas nos ayudan a alcanzar nuestra salvación y también sirven para ayudar a otros a encaminarse, a alcanzar también al Señor. Yo creo en eso. Yo creo que Dios incluso toma las cosas que acontecen en nuestras vidas y se glorifica en ellas. Se glorifica en ellas. ¿Sí? No creo que Dios, ¿verdad?, es el autor de ese mal. Hay cosas, ¿verdad?, que es importante que entendamos, ¿verdad? Como decía el doctor, este teólogo, le hablaba al sacerdote y le decía, pues hay que saber que viene de Dios y que no viene de Dios, porque hay cosas que no provienen de Dios. Pues Dios utiliza, pues, esas cosas que acontecen para glorificarse en ellas. Detrás de todo hay un bien. Y leer las bienaventuranzas, comienza uno sufriendo, comienza uno llorando, comienza uno padeciendo, pero al final alcanza victoria, alcanza bendición. Amén. La Biblia también nos dice que todo sufrimiento que llega a nuestra vida es temporario. Es temporario. Sí, puede servir con su propósito. Yo conozco muchas personas que a través de una tragedia, a través de alguna circunstancia, vinieron a los pies del Señor, ¿verdad? Muchas personas. De que fuera necesario que eso aconteciera, solo Dios sabe, quizás conociendo el corazón de esa persona, quizás era la única forma de cómo llegar a esa persona. Amén. Pero creo que Dios al final desea lo mejor para cada uno de nosotros. Esa es la verdad. Y estamos llamados a creer en ese Dios y esperar en Él. A esperar en Él. Y el apóstol Pablo dijo, y si no esperamos en Él, no podemos llamarnos amigos de Dios. Hay personas que a veces utilizan todo esto para desanimar a los otros, a que no crean en el Señor, a que no esperen en el Señor. Quizás ellos mismos no saben cómo alcanzar la gloria de Dios, tampoco dejan que otro la alcance. Pero la verdad es que Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros. Porque esto es importante también. Porque hay que pedir con fe. Y vuelvo a repetir lo que el apóstol Pablo dijo que fe es. Fe es la seguridad de que vamos a recibir lo que estamos esperando. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no se ve. Entonces, si yo no sé que Dios desea lo mejor para mí, nunca voy a poder esperar en ese Dios. Habrá incertidumbre. Siempre mi oración es hecha con dudas. Escucha lo que dijo Santiago, capítulo 1, versículo 6. Santiago dijo así: todo aquel que pida con dudas, que no espere recibir nada del Señor. Todo aquel que pida con dudas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacer una oración con fe si no conozco cuál es la voluntad de Dios sobre eso? Si yo no sé que Dios desea lo mejor para mí, ¿cómo me voy a acercar a Él creyendo que Él galardona a aquellos que en Él esperan? Es importante que nosotros creamos que Él está y que en Él le hay, dice la Biblia. Entonces, yo creo, ¿verdad?, que hoy en día pues existe es un abismo entre el creyente y Dios, y un abismo pues creado por la confusión que existe hoy en día, ¿verdad? Que no sabemos qué esperar en este Dios.
No sabemos qué hará Dios en nosotros. La comunidad nuestra cada 2 meses celebra una actividad que se llama Domingo de Milagros. Se llama así porque es el día del Señor. Es el día donde cuando nosotros vamos a nuestras parroquias a ver el milagro de los milagros, el pan y vino se convierte en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si tú y yo no creemos en milagros, ahí no acontece nada. Pero creemos que ahí está el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo real. Nosotros lo creemos, y para que eso acontezca tiene que haber un milagro, tiene que haber ocurrido un milagro ahí. Y nosotros creemos que aconteció un milagro. La iglesia cree en los milagros también, no sé por qué a veces le ponemos tanto tabú, ¿verdad?, a esa palabra, milagros. Personas que se me acercan y dicen, hermano, pero hay que tener cuidado porque ya sonamos como los protestantes, siempre están hablando de milagros y milagros. Y yo le digo, mira qué interesante esto, mira qué interesante esto. Entonces, estas iglesias o religiones que nacen después, que no nacen del Espíritu Santo, que nacen por caprichos, por resentimiento, por heridas, ¿verdad?, por desobediencia. Estas religiones que nacen de la carne, no del Espíritu Santo. Nosotros, la semana pasada, domingo pasado, ¿qué celebramos? ¿Sí? ¿El cumpleaños de qué? De la iglesia. La iglesia nuestra fue la única fundada en el Espíritu Santo. Amén. Las otras religiones fueron fundadas en los hombres. Si no me crees, pregúntale a Google. Interesante eso. Un sobrino mío me enseñó eso, ¿verdad? Y yo empecé a jugar con Google y le pregunté a Google, ¿quién creó la iglesia católica? Y viene Google y me dice, la iglesia católica fue fundada por Cristo Jesús y sus discípulos. Entonces empecé yo a preguntar, ¿y quién fundó los pentecostales? Y me dijo, fulano de tal, en el año de tal fundó los pentecostales. ¿Quién fueron los luteranos? Martín Lutero, de tal. Y empezaron todos los bautistas, los pentecostales, los evangélicos, los testigos de Jehová, y todos tenían un fundador que era un ser humano. Sí, y nosotros, en la iglesia católica, la única fundada por Jesucristo. Eso lo dijo Google, bendito sea Dios, y esa es nuestra fe también. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, yo escucho a gente hablar de esa forma, y entonces yo digo, ¿cómo es eso? Entonces, estas religiones que nacen de la carne, sí pueden esperar en el poder de Dios, y nosotros que somos la iglesia que Cristo fundó, tenemos que vivir ahí mal y no podemos esperar en su misericordia. Qué triste es eso. Si hay una iglesia que tiene que vivir bajo la bendición de Dios, es esta iglesia, es la única que es fundó, la iglesia católica. Amén. Pero a veces tanta confusión que existe que la gente ya ni sabe en qué creer, ni sabe en qué esperar. Pero nosotros llamamos así porque es el día de la resurrección, es el día de la misericordia. Es un día donde nosotros tenemos que llegar, no solo para cumplir, sino para esperar en el Señor también. Amén. Yo creo que no hay oración más poderosa que la Santa Eucaristía. Y todo tiene que ver con nosotros nos acercamos a ella. Yo creo, ¿verdad?, que si, por ejemplo, hoy que es el día del Señor, si conoces de la Eucaristía, ahí cuando se hace presente, ahí nosotros creemos, esa es nuestra fe, que ahí está Jesús real. Que si nosotros en ese momento llegamos donde Él, así como llegaron tantas personas buscándolo a Él, esperando algún favor, ¿verdad?, de parte de Él, si nosotros nos acercamos con esa fe, también vamos a contemplar la gloria de Dios. A mí no me gusta cuando separan las Eucaristías, ¿verdad?, que tú escuchas misas de sanación. No me gusta que le pongan esos nombres así, porque todas las misas son de sanación. Todo está en el creyente, como tú y yo nos acercamos a Él. Podemos acercarnos solo para cumplir, ¿verdad?, porque es obligatorio, necesitamos irnos, si no estamos en pecado. Además de cumplir, debemos llegar nosotros a tener un encuentro con Él.
y para que Jesús obre en nuestras vidas, porque Él todavía desea hacer las obras del Padre. Amén. Entonces, yo creo, ¿verdad?, que si todos los domingos lo dejáramos ser Dios, de ahí saldrían viendo, caminando, libres de cáncer, libres de toda enfermedad, porque es el mismo Jesús y no ha cambiado nada. Lo que cambiamos somos nosotros. Amén. Somos nosotros. Entonces, nosotros hacemos esta actividad cada 2 meses y 21 días antes invitamos a toda la gente a hacer un ayuno de 21 días, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días, por 21 días. Invitamos a la gente a cada 3 horas a orar los unos por los otros, un momento de oración, ni un minuto. Para tomar esa tercera hora es recordar, en este momento hay mucha gente orando conmigo. Señor, te presento a mis hermanos, las necesidades de ellos, pido, Señor, que las suplas en el nombre de Jesús. Y luego ahí presento mi propia petición. Yo le digo a la gente, no te preocupes de tú presentar tu petición primero, porque ellos te están presentando a ti primero. Amén. Y esto lo puedes hacer trabajando, manejando, haciendo lo que tú haces, sobre eso tomar ese momento. Hacemos 100 Ave Marías en estos 21 días, todos los días 100 Ave Marías, pidiendo la intercesión de ella. Hacemos cenáculos de oración en nuestra casa por 21 días. Un momento, 20 minutos, le dice a tu familia, pero vamos toda la noche, después de la cena, antes de acostarnos, vamos a tomar un momento entre familia para orar por nosotros. Yo entiendo que eso es quizás la parte más difícil, porque bueno, no todo el mundo que está en nuestra casa es de oración. Amén. Pero si tú le hablas con sinceridad, mira, por 21 días vamos a orar para que Dios sane a papá o a mamá o a abuelo o a abuela, para que Dios nos dé trabajo, para que Dios nos cuide, nos proteja. Yo sé que quizás no son espirituales, pero jamás en su familia. Y si le dice por 21 días vamos a tomar ese momento, lo van a hacer. Y por orar por traer esa oración a su casa va a cambiar. ¿Sí? Vamos a la misa todos los días, en esos 21 días. Hacemos este momento tan poderoso por todos los que están orando por nosotros en ese momento, pidiendo a Jesús que se manifieste. Y antes que terminen los 21 días, todos vamos a hacer una buena confesión. Nosotros incluso decimos que no hay domingo de milagros sin esos primeros 21 días de ayuno y oración. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a buscar el rostro de Dios. Nos ayuda a acercarnos al Señor, que ahí es el secreto de todo. Es muy importante todo eso que estamos hablando, ¿verdad? Porque todo eso comienza de tú y yo tener una relación con Él, que si no la tenemos, ¿de qué sirve pedirle a Él? ¿Verdad? Porque eso es un privilegio que se les concede a aquellos que tienen amistad con Dios. A veces queremos las cosas que le pertenecen a los hijos, pero no siendo hijos de Dios. Y tú escucharás a muchas personas decir, hermanos, no, pero todos somos hijos de Dios, ojalá que así fuera. Pero la verdad es que así no es. Y el hijo de Dios es aquel que cumple con la voluntad del Padre. Amén. ¿Ustedes leyeron las lecturas del día de hoy? Hoy estamos hablando de la Santísima Trinidad. Sí, la primera lectura de Deuteronomio, cuando está ahí el Señor hablando, ¿verdad? Que no nos olvidemos de Él, que de Él proviene todo, y le dice a ellos, no se olviden de dónde yo los saqué y cómo me manifesté y el poder de Dios que fluyó en ese momento. No se olviden de ese Dios. Ahí luego surgen las cartas, ¿verdad? Y el Evangelio y lecturas, ¿verdad? Que nos hablan que pues a través de Jesucristo, ¿verdad? Nosotros tenemos acceso a Dios. Si Dios tenemos ahora, podemos llegar donde está Dios, y ese Dios nos hacemos herederos. Eso es lo que dice la carta. Nos hacemos herederos de todas esas promesas que Dios ha hecho al pueblo de Israel cuando aceptamos a Jesucristo y nos convertimos en hijos adoptivos. Todas esas promesas que hizo Dios, que yo les decía que nuestra fe no puede ir más allá de lo que Dios promete. Ahora tú y yo somos herederos de esas promesas también, nos pueden alcanzar a nosotros.
¿sí? Y luego el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que da testimonio de Jesús, de Dios en nuestras vidas. Y lo que nos enseña es que nosotros tenemos que recordar eso siempre, que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que Jesús está con nosotros, que el Espíritu Santo está con nosotros. Yo sé que es complicado a veces entender todo esto, todavía hasta el día de hoy a los teólogos eso es un dolor de cabeza tratando de descifrar tres en uno, ¿verdad? Un mismo Dios, pero que son tres. Sí. Pero es bien simple de entender si verdaderamente no lo complicamos. De Dios proviene todo. De Dios proviene todo. Él es el dador de todo. Y es importante que entendamos eso, porque a veces nosotros queremos vivir una vida sin Dios, queremos hacer sin Dios, queremos construir sin Dios. La Biblia dice que si Dios no está en el plan, si Dios no está en la construcción, esa construcción es en vano. Yo siempre digo a las personas, no hagan nada sin primero consultarlo con Dios. No tomes esa decisión, no des ese paso sin primero consultarlo con Dios. Si lo hubieses hecho, quizás no hubiese caído en el error que caíste, si lo hubieses primero consultado y hablado con Dios. Sí, Jesucristo es nuestro Salvador. Jesús es el quien nos da acceso a ese Dios que de Él proviene todo. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a mantenernos en esa salvación que Jesucristo alcanzó por nosotros. El Espíritu Santo nos santifica. Entonces, cada cual tiene su función y necesitamos conocer. Yo sé que son tres en uno, pero necesitamos conocer cuál es la función de todo. Pero Jesús incluso nos enseñó así. Cuando oremos al Padre y luego lo sellamos con su nombre. Amén. Porque de Él proviene todo. Pero pedimos al Padre y luego lo sellamos con el nombre de Jesucristo. Qué lindo es todo esto de lo que estamos hablando. Y yo creo, ¿verdad?, que es importante que nosotros tengamos esa relación con Él. Lo conozcamos, crezcamos en Él, porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros poder alcanzar la gloria de Dios. Pero es importante que nosotros entendamos, pero con todo esto que lo que les quiero decir es que Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros. Y necesitamos todos, ¿verdad?, saber eso, conocer eso para nosotros poder acercarnos a Él con fe. Yo he visto el Señor hacer tantas cosas, ¿verdad? Ya entiendo en mi caminar que es desde muchos años, ya entiendo que nada se mueve sin el permiso de Dios. Por ejemplo, hasta eso tan simple, ¿verdad? Me dio un gripe para que yo sacara mi pañuelo, para que se perdiera el avión, para que otro lo encontrara, para que esa persona leyera esto y descubriera que por la llaga de Cristo había sido sanado, ¿verdad? Fíjate cómo se mueve Dios. Y todo sirve para el bien. Todo sirve para el bien. Y ahí está el secreto. Si nosotros tenemos amistad con ese Dios, si tenemos una relación con ese Dios, todo servirá para el bien. Yo creo que si hoy nosotros lo dejamos ser Dios aquí, nosotros vamos a ver su gloria. Amén. Él te trajo aquí, te citó aquí para algo. Y vamos a dejar que Dios haga lo que Él ya quiere hacer en nuestra vida. Quizás que se iba a orar por los enfermos. Así los hermanos anunciaron esto. Y pusieron ese lema, ¿verdad? Si crees, verás la gloria de Dios. Y muchas personas, ¿verdad?, hoy han llegado porque han escuchado los testimonios, han leído los libros y han visto todo lo que Dios es capaz de hacer. Y quizás han llegado aquí, ¿verdad?, con esa esperanza de recibir la gloria de Dios. Yo no te la voy a robar, yo te voy a decir, sigue esperando en el Señor. Y yo creo que Dios te trajo aquí porque algo quiere hacer en tu vida. Pero va mucho más de eso. Y quizás ha utilizado tu situación, tus circunstancias para que hoy llegaras aquí. También mira cómo Dios está utilizando esas cosas de las que llegan a nuestras vidas, que quizás nosotros las vemos como mal, pero Dios las está utilizando para glorificarse en ella. Sí, ese cáncer, ese tumor, ese problema matrimonial, ese problema que tienes con tu familia, es lo que te trajo hoy aquí. Pero te trajo hoy el Señor aquí para que tengas un encuentro personal con Él, para que lo descubras, para que te enamores de Él,
para que lo invites a entrar a tu vida y para que Él sea tu Señor y Salvador. ¿Sí? Para que esa fe intelectual trascienda a una fe de convicción. Ahí es donde Dios quiere. A veces solo nos mantenemos en una fe intelectual, donde creemos en Jesucristo, creemos en Dios, ¿verdad? Creemos en esta iglesia, pero es algo, una fe solo intelectual, porque así nos enseñaron y lo aprendimos de otros. Pero hay otro tipo de fe, que es una fe de convicción. Esa es la fe que abre las compuertas de los cielos. Esa es la fe que te concede el milagro. Y esa es la fe que traerá bendición a tu vida. Hoy aquí vamos a orar. Vamos a orar para que Dios se manifieste. Vamos a orar para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Yo te puedo contar, puedo estar aquí días contándote testimonios del poder de Dios. Ejemplo algunos de lo que pasó el fin de semana pasado. En la oración, aquí estábamos en una reunión en España donde la fe poco a poco ha ido desapareciendo. Ahí interesante que los que están reuniendo y peleando para que la fe no desaparezca son los latinoamericanos, centroamericanos, suramericanos, los del Caribe que se han ido para allá a trabajar, son los que mantienen la fe allá en España. Y mira, nos reunimos allá y hablamos sobre esas cosas y entramos en la oración y Dios empezó a manifestarse ahí, a manifestarse en un sacerdote que no podía dormir con insomnio. El día siguiente dormía como niño, o la noche, esa misma noche dormía como niño. Una señora que nunca había dormido, en momentos de la oración, sale gritando ella, llorando, que estaba escuchando mis palabras, la oración que yo estaba haciendo en ese momento, por primera vez escuchaba, sí, llorando ella. Personas que tenían un tumor en su cabeza, se veía el tumor, de repente ese tumor desapareció. Testimonios que estamos reportando ahora, que nos están escribiendo con confirmaciones de médicos, sanación de cáncer, sanación de distrofia muscular, ¿sí? Personas que sufrían de problemas renales. Estoy hablando de testimonios que acontecieron el fin de semana pasado. ¿Sí? Te los cuento porque ese Dios no ha cambiado nada, ese Dios está aquí, en este lugar. Y creemos que si nos acercamos a Él con fe, hoy aquí también veremos la gloria de Dios. Amén. Pues vamos a orar, mi querido hermano. Yo voy a pedir a todos que se pongan de pie, vamos a orar por un momento. En la segunda parte vamos a orar por los enfermos. Yo quiero que en este momento oremos para una sanación espiritual, para que podamos trascender de una fe intelectual y podamos tener una fe de convicción, de seguridad, de certeza, de confianza, donde podemos sacar a ese Dios que es real, lo podemos sacar del cuento y con esa fe hacerlo manifestar en nuestras vidas. Vamos a pedirle a Dios que hoy se glorifique en nosotros, que nos sane de toda incertidumbre, nos sane de toda duda, nos sane de todas esas cosas que no permiten que nosotros nos acerquemos a Dios con esa seguridad. Y vamos a pedirle a Dios que aumente nuestra fe. La oración que hacemos en nuestra comunidad, nosotros 7 veces en esa oración le pedimos a Dios aumento de fe. Como diciendo, ¿por qué 7 veces? Como diciendo siempre, Señor, necesitamos tu presencia para que nuestra fe, para que nos ayude a que nuestra fe siga creciendo. Que podamos tener una fe sin dudas, con toda seguridad,
con toda certeza, con toda confianza, de que Dios existe, de que Dios es real, de que Él está conmigo y que si está conmigo, ese Dios hará en mi vida. Pídele a Dios que aumente tu fe. Dile como aquel hombre en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 23. Le dijo Jesús, yo creo, pero aumenta mi fe. Vamos a pedirle a Dios que hoy aumente nuestra fe. Que nos sane de todas esas cosas que siembran duda en nuestros corazones. Glorifícate hoy, Señor, en nuestras vidas. Espíritu Santo, hoy derrámate aquí. Tú que eres el que nos da testimonio de Jesús. Decía el Santo Padre, en el día de hoy, decía el Santo Padre, que no podemos hablar de Jesús si no tenemos testimonio. Interesante porque eso es algo que nosotros también decimos en nuestra comunidad. A esos que se están formando en nuestras escuelas de fe, decimos que antes que se gradúen, todos tienen que tener testimonio. Porque sin testimonio no podemos hablar de Jesús. Y es el Espíritu Santo que nos da testimonio de Él. Vamos a pedirle al Señor que hoy nos sane de nuestros miedos, nos sane de nuestros complejos, nos sane de la vergüenza, nos sane de todas esas cosas que no permiten que nosotros podamos cumplir incluso con nuestra misión. A pesar de que Jesús, como nos dice en el Evangelio de hoy, nos prometió que Él estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Que nos comisionó para que fuéramos nosotros llevando la buena nueva y que no tuviéramos miedo porque Él estaría con nosotros hasta el final. A pesar de que nos dio el Espíritu Santo para que no fueras huérfano. Eres el Paráclito, aquel que te carga, aquel que te sostiene. A pesar de que Dios es con nosotros, gracias a Jesús. Vamos a pedir al Señor que nos sane, que nos libere de todas esas cosas que siembran dudas en nosotros, incertidumbres. Hoy manifiéstate, Espíritu Santo, y llénanos. Llena los corazones de tus fieles con el fuego de tu amor. Glorifícate hoy aquí. Manifiéstate con poder. En nombre de Jesús pido esto.